Y en la continuidad periodística, como le dijimos, ya está en el estudio, ya lo vamos a saludar. Danilo Quilibarda, doctor Danilo Quilibarda, que fue uno de los constitucionalistas del 62. Y qué mejor que a él consultarlo sobre todo este movimiento que comenzó a funcionar hace unos meses y que hoy ya toma cada día más fuerza. Danilo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ya hemos tenido varias charlas con usted sobre el tema de la reforma de la Constitución y usted es un gran defensor de la 62, de la que se hizo en el año 62, porque fue muy progresista en su tiempo, ¿no? Sí, y creo que sigue siéndolo. Muchos que pretenden la reforma de la Constitución, creo que primero tendrían que leerla. No vaya a ser que muchos de los institutos que quieran poner ya están. A ver, espere. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, medio ambiente. Sí. Derechos, hablan de que se quiere poner también el derecho paritario de los géneros, pero todo eso está en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, ¿para quién rige? Para todos los argentinos y aquellos que adhieran a la Constitución. A todas, y a los que no adhieran también. Las normas que están en la Constitución Nacional son obligatorias para la provincia. Pero hay una especie de axioma que dicen, che, en el 94 tuvimos la Constitución acá en Santa Fe. Quedaron que todas las provincias deberían reformarla y adecuarla a la nueva Constitución. No es así. Las constituciones provinciales no son una fotocopia de la Constitución Nacional. Todo lo que está en la Constitución Nacional se considera por ley de primacía incorporado y obligatorio para las provincias. Las provincias deben regular sus propias instituciones conforme a sus tradiciones, a sus necesidades y a su historia. El hecho de que en el orden nacional, por ejemplo, se haya impuesto la reelección del presidente no quiere decir que las provincias estén obligadas a hacerla. Gracias a Dios, hay dos provincias argentinas, Mendoza y Santa Fe, que no tienen la reelección inmediata. Loado sea Dios. Sí. He visto que hay un proyecto de Giustiniani que prescinde de la reelección inmediata del gobernador y vice y con muy buena razón dice que la experiencia santafesina ha sido envidiable. Coincido. Porque ha permitido la alternancia no solo de partidos, sino también de personas. Y eso le hace bien a la democracia y sobre todo al sistema republicano. Yo lo mejor que he leído contra la reelección inmediata la escribió el penúltimo gran político y estadista argentino, que fue Juan Domingo Perón. Basta, le he aconsejado a muchos funcionarios peronistas que relean el mensaje al Congreso de la Nación de Juan Domingo Perón, leído el 1 de mayo de 1948. Ahí dice por qué él se opone a la reelección inmediata. Pero me dirán ustedes, ¿y en el 49 qué hizo? ¿Se pasó al olvido esa enseñanza? No. Una vez acá en Santa Fe, el padre Benítez, que era el confesor de Evita y que había sido diputado nacional, el cura Benítez, cuando le hice esa misma pregunta me contestó, mire Quilibarda, no era Perón el que cambió, era todos los chupamedias que tenía al lado que querían seguir prendidos de la teta del presupuesto a costa de Perón. Y me contó una anécdota. Allá por el 54, Perón una vez me dice, había venido la manía de ponerle el nombre de Perón a todo, a los pueblos, a las calles, a los hospitales, a las escuelas, a los edificios. Y Perón me dice, ¿qué le parece, padre, esta manía? ¿Sabe qué le contesté yo? Cuando todo suena Perón, Perón, es porque Perón va a sonar. Y Perón me dijo, tenés razón. Y al año 55 sonó Perón. Danilo, en las últimas semanas, bueno, usted participó de una reunión que convocaron desde el gobierno con diferentes personas que vienen trabajando o que tienen experiencia en el tema constitucional. Y se habló de avanzar con ciertas leyes y buscar consenso, sobre todo para que se aprueben sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Cuál es su opinión? Porque ahí se plantearon 3 o 4 temas. La autonomía municipal, el tema de la votación de los jóvenes de 16 y 17 años y también el tema de extender los mandatos de los presidentes comunales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en esta reunión en que participé yo solamente se habló de autonomías municipales. Autonomías municipales. No del voto joven, y se tocó medio al pasar el problema del mandato de los presidentes comunales. Mi posición fue, primero, que la Constitución vigente para nada obsta a que se legisle sobre autonomías municipales. No hay ninguna norma de la Constitución que prohíba hacerlo.
¿Qué es autonomía? Gobernarse por sí mismo. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se gobiernan los municipios y comunas? 106. Todo núcleo de población que constituye una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de la Constitución y de las leyes. Fija la jurisdicción y después dice todas las facultades que tiene. Es decir, gobernarse por sí mismo es tener autonomía, dictar sus propias normas. ¿Por qué no se ha legislado? No sé, por pereza legislativa. Fíjense ustedes que ya Obey, en su segundo mandato, mandó un proyecto de autonomías municipales. Wiener, el bloque socialista, en la época de Obey, también presentó, con la firma de Lamberto, un proyecto de autonomías municipales. Después Wiener mandó un proyecto sobre autonomías municipales. Es decir, si estuviera prohibido por la Constitución, no lo hubieran hecho. Es decir, no hay ningún obstáculo para hacer. Distinto el mandato de los presidentes de comunas. ¿Por qué? Porque está fijado en la Constitución. Y el legislador, aún creyendo de que no podría decir que esa norma es inconstitucional. ¿Por qué se puso 2 años en el 62? Porque hasta antes del 62 era de 1 año. El mandato de los presidentes de comunas. Es decir, se duplicó. Además, por tradición veíamos que había presidente de comuna que hacía 30 años que era presidente de comuna, porque en los pueblitos a veces había una sola lista y se renovaba constantemente. Además, esto una vez lo comentó Silvestre, total, de cualquier manera, cada 2 años vamos a tener elecciones en la provincia. Se renuevan los diputados nacionales, en aquel entonces los senadores nacionales, que eran 2, 4 y 6. Sí. Es decir, y eso va a ser una especie de termómetro, ver cómo anda la provincia, según el humor popular. Que quizá sea necesario extenderlo, participo de ese criterio. Eso sí necesita una reforma de la Constitución. ¿Por qué una reforma? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y por qué? Otra de las cosas que sí necesita es cambiar el periodo ordinario de la legislatura. ¿Por qué va a empezar en mayo y terminar en octubre? ¿Hay algún periodo que empezó en mayo y terminó en octubre? ¿En la práctica? ¿No están sesionando ahora? Pero es con extraordinaria. Perfecto. O prórroga. Prórroga 30 días nada más. Y extraordinaria. ¿Sí? En la práctica nunca fue, eso sí viene de vieja data, y uno de los primeros en reformarlo fue Córdoba, que creo que empezó el 1 de febrero y después la Nación en el 94. Pero vayamos a la eficacia, a la eficiencia y a la economía, más allá de que soy partidario que en ese aspecto puede reformarse. En el orden nacional, ¿desde cuándo tienen sesiones? A marzo. Bueno, ¿y? ¿Están trabajando? No, eso, han sancionado, eso. No, acá también. Han sancionado muchas leyes importantes. No, estamos de acuerdo. Fíjese, la Constitución Nacional, creo que en el artículo, no me acuerdo cuál, establece de que debe dictarse una ley de coparticipación. Sí, todavía no se puso. Y se fijó plazo, 2 años. Sí. Todavía no tenemos. ¿Hay alguna denuncia penal? No. ¿Hay algún planteo de inconstitucionalidad por omisión legislativa? Es decir, a veces reclamamos instituciones que después nos las pasamos por el traste. Pedimos, cacareamos mucho y cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos. Autonomía municipal, la legislatura está facultada para hacerlo de la forma más amplia posible. Hay algunas limitaciones que pone la Constitución y que la ley de autonomía municipal no puede violar. Por ejemplo, que el gobierno municipal tenga 2 órganos, un intendente y un consejo deliberante. Que el intendente dure 4 años y que los concejales se renueven por mitades cada 2 años. Eso la ley de autonomía municipal no podría decir. Yo designo un regente que dure 10 años. En su momento... y que sea hereditario, que mi hijo pueda ser intendente. Sí, digamos, esos son los límites o los alcances de cualquier... Después hay otro límite. ¿Cuál? Que es de plata, impositivo. La Constitución dice que a los municipios se le debe dar no menos del 50% del impuesto inmobiliario, no menos. Es decir, le puede dar el 100%. ¿Por qué se puso? Para protegerla. Y otro límite más que pone la Constitución. No se pueden intervenir sino por ley. Y si es por un decreto del Poder Ejecutivo, y solamente en 2 circunstancias, acefalía o subversión del orden institucional. Y si lo hace por decreto del Poder Ejecutivo, la legislatura debe ratificarlo. Es decir, mayor autonomía que esa. Mayor autonomía. La Constitución Nacional pone límites para la intervención de las provincias. Y por ejemplo, el tema policial. ¿La municipalidad puede tener su propia policía? Municipal.
Pero con arma. Con arma sí podría ser, con arma, pero no de seguridad, porque es una facultad de la provincia. Bueno, ahí está el tema, sí, el problema pasa por ahí. Imagínense que cada municipio tenga una policía distinta. ¿Los salarios quién los fija? Bueno, cada policía. Sí. Uno que gane bien y el del pueblo de Arroyo Aguiar que gane 3 centavos con 50. Bueno, pero pare. A ver. ¿Para qué quieren policía? ¿Quién fija la política de seguridad? ¿Cuál es este bochinche que tenemos del narcotráfico que se ha metido en la policía? Bueno, está bien. ¿Le es más fácil meterse en una policía chiquita, municipal y comunal? Sí, estamos de acuerdo, pero a ver, Jacky dice... En Rosario quieren poner su propia policía porque dice que no, él quiere decidir quién es el nuevo jefe, cómo se maneja. Acá hubo un proyecto hace muchos años del senador de las colonias, que después fue vicegobernador, Facchetti, que el jefe de policía fuera electivo. Yo me opuse. El jefe de policía, nos costó mucho hacer de la policía una institución que empezó allá, porque antes no era de carrera la policía. Fue allá por el 72, 73, segundo gobierno de Silvestre, que se dictó una ley orgánica de la policía que sea profesional. Fue cuando nos resistimos a que desde Buenos Aires querían imponernos que jefe de policía podía ser uno de la federal también. Y teníamos la matanza y desapariciones de ciudadanos, que Silvestre dijo, yo no quiero cargar sobre mi conciencia ciudadanos muertos, y nos opusimos. Pero se hizo un estatuto profesional, es una carrera, como la docente, como tiene que ser la del médico. Sí, puede ser. Antes el jefe de policía era un jefe político. Sí, claro. En la época de Tessio. En la época de Tessio, por ejemplo, yo recuerdo que había 2 jefes de policía, porque estaba el de carrera y Tessio designó además un jefe político en cada departamento. Era un... Me acuerdo. Era un bochinche eso. Bueno, a ver, yo lo que le digo es... Es decir, que los municipios puedan opinar, sí, pero que puedan elegir el jefe de policía. Bueno, digo, y es la centralidad que tiene hoy la propuesta de Jacky, ¿no? Bueno. Pues eso hay que cambiar la Constitución, tiene que darle facultades. Y porque, a ver, vamos a un caso concreto, España, por ejemplo. Sí. España tiene 3 policías, la policía de lo que es la nacional, la que tiene la parte de Cataluña, por ejemplo, y después en cada ciudad tienen los mozos de cuadra, que son de la ciudad. Estados Unidos también. Y nosotros también tenemos la federal y tenemos las provinciales. Sí. Como España tiene la nacional y la de Cataluña. Ahora, acá tenemos los jefes, a ver. Cataluña no es una provincia, pero es... Es la provincia, es una región. Una región. Bueno, pero lo que digo es que la GUN que tenía en su momento la ciudad de Rosario, que eran más que todo inspectores, que llamaban policía, la guardia municipal. Y acá estuvo acá también, el anterior intendente de la policía de vecindad. No tenía facultad de transportar ni armas ni hacer temas de seguridad. Sí, era, digamos, más que todo de prevención o llamar al apoyo a la policía provincial. Perfecto. Yo no soy partidario de eso, que tenga. La policía debe haber una unidad de conducción y de política. La seguridad no es una cosa que podamos dejar librada al capricho o a la buena voluntad de cada intendente o presidente de comuna. Pueden colaborar, pueden ayudar, pero la política de seguridad debe ser una política central. Como de la justicia. Podrían tener tribunales civiles y penales cada municipio. Sería una locura. Una locura. Hay un tema que también está relacionado a esto, es a la reforma de la Constitución, es tener una Cámara de Diputados que no tenga mayoría por el que gana de 28 y 22 para dividir, sino que sea por el sistema DOM. Que en este caso es necesaria la reforma de la Constitución. Para eso sí es necesaria la reforma de la Constitución. ¿Cuál es su opinión? En esa época el sentimiento era darle la mayoría al gobernador. No, al contrario. Eso una vez lo conversamos en una charla incluso televisiva con el constitucionalista Rondina. Rondina hablaba de la mayoría automática y durante mucho tiempo en la legislatura soportamos ese anatema de la mayoría automática. Yo dije que en el 62 se procuró que hubiera una minoría representativa. ¿Por qué? Porque hasta el 62 las minorías no existían. Los diputados se elegían por departamento, igual que los senadores, en base al número de población. Y en la época del peronismo, el peronismo que fue una fuerza realmente arrolladora, casi todos los departamentos los ganaba el peronismo. En la Cámara de Diputados había 2 o 3 diputados opositores, nada más. ¿Y el resto de los 50 todos peronistas? Eran todos mayoritarios peronistas. Entonces, le doy otra
Otra experiencia. En el 58, que nos regimos por la Constitución del 900, la del 62 fue posterior, cuando llegamos al gobierno con Silvestre Beni, González era la fórmula, un San Justino, el límite no era de 50, era de 41 de diputados, el tope. Sí. Ahora es 50, a partir del 62. ¿Sabe cómo estaba compuesta? ¿Cómo? 37 diputados del MIR, 3 radicales y uno de un neoperonismo que era de Tostado, que era del grupo de Bonino. De Bonino. Ah, mirá vos. Había sacado 37 del MID, claro, del Silvestre Beni. 3 radicales, Ahora, 2 por las colonias y 1 por San Javier, que eran los 2 diputados que habíamos perdido. Es decir, discutíamos entre nosotros mismos. Hay debates en que nos peleábamos entre nosotros quiere decir para que eso de que hay que darle al gobernador es mentira. No. Eso fue una... No, además, no dice al partido del gobernador. Siempre fueron listas distintas, separadas. Por un puntito, pero separadas. Se podía cortar. Sí, pero antes todo era la sábana. Bueno, se dio... Y acá se dio, era sábana. ¿Y cómo se dio? No era sábana. ¿Cómo era? No, acá son boleta única. Sí. No, pero cuando Bonfatti o Wiener... Bueno, pero Vine ganó. sí, perfecto. Y se llevó. Claro, la diferencia aparece cuando gana Bonfatti. Bielsa con Bonfatti. Cuando gana Ahí Bielsa. sí se da... Pero la línea de puntos estuvo siempre. Sí, que uno puede cortar, pero puede cortar. Con la lista única es peor. ¿Usted sabe lo que están abajo? Está la fotito chiquita de primera comunión del candidato que encabeza la lista. Sí, no sabe quién es. Claro, chiquita. Y después no se ven. Eso es una lista sabanón. Que soluciona el problema del papel, del robo de boleta, sí, pero no soluciona el problema de la identidad del candidato y ni siquiera le da certeza y seguridad al votante. No sabés por quién votás. Sí, votán por los 3 primeros. Porque Sí, están el número 1, el 2 y el 3. Sí, Ahora, Danilo- votás quizá por el primero. Sí. Y todos los demás están en la lista sábana. A ver. Danilo, después de todo lo que estoy escuchando, ¿usted está Sí. a favor o no de la reforma de la Constitución? No, yo no. Vuelvo a decir, creo que muchas de las cosas que quieren poner ya están. Léanla. La última. Por ejemplo, Sí. Consejo de la Magistratura. ¿No funciona? ¿No hay un Consejo de la Magistratura en la provincia? Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Si están tan de acuerdo, ¿por qué no sacan una ley? ¿Qué problema tienen? Cortito Es más, porque- la ley pueden ir, fíjense en La Nación, Consejo de la Magistratura establecido rígidamente por la Constitución. Tienen un bochinche que no saben cómo instrumentarlo. En un momento determinado, un proyecto de Cristina Presidente, cuando habla de los profesionales, sostuvo que podía votar cualquier profesional, el ingeniero químico, el bioquímico, el médico, porque son profesionales. Y la Corte dijo, no, acá se refiere a los profesionales del derecho, pero la ley no, la Constitución no lo dice, habla de profesionales. Se sobreentiende que son los del derecho. Es decir, ¿para qué meter en la Constitución lo que se puede hacer en la ley? La ley es un instrumento mucho más ágil. Cuando fracasa algo, lo puede modificar. Si no, tiene que esperar una reforma. Supongamos en la época del 90 que estuvo de moda la ley de lema. Le hubieran puesto en la Constitución, ¿qué hacen? Claro, tenés que cambiar. Bueno, se nos fue el tiempo. Perfecto. Gracias por haber compartido estos minutos. No, gracias a usted. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por esta señal y en este mismo horario.